saludo a Leandro Despuy. Gracias por atendernos. Sí, no, con mucho gusto. Le respondo y siempre con mucha gratitud, porque usted ha sido uno de los periodistas que más cubrió cuando nosotros ya hace unos años planteábamos este tipo de cuestiones como resultado de los informes de la AGN, ¿no? Y recuérdenos las conclusiones básicas de ese informe que ustedes realizaron en el otorgamiento de subsidios al transporte. Esto, recordemos, era y sigue siendo, pues se siguen otorgando para compensar la diferencia entre el costo del transporte de un pasajero y lo que cuesta el boleto. El boleto, la sube, ¿no? El boleto, la sube. Claro, la sube. La sube acá. Y digamos, sí, usted sabe que en realidad este informe es un informe que es casi el anverso, el reverso de lo que fue precisamente los informes que nosotros habíamos hecho sobre ferrocarriles, que también habíamos examinado el tema de los subsidios y habíamos visto cómo gran parte de los fondos públicos que el Estado otorgaba para la realización de tareas de mantenimiento, inversión, etcétera, no se llevaban a cabo y por el contrario tampoco se realizaban las tareas de mantenimiento y las situaciones de inseguridad se fueron agravando, lo que generó de alguna manera previsiblemente lo que aconteció después con la tragedia de Once. En ese caso, en los informes que nosotros vimos que uno de los principales destinatarios, en el caso de TVA, que era precisamente el operador de la zona, diríamos, que abarcaba la prestación de ese servicio, estaban los hermanos siriglianos como los principales beneficiarios. Cuando examinamos luego, 2 años más tarde, los informes sobre los subsidios al transporte automotor de pasajeros, vimos también que había una serie de irregularidades en el otorgamiento de los subsidios, no se controlaban, no se hacía un análisis previo de la incidencia que tenía el subsidio sobre la ecuación que llamamos económico-financiera, etcétera, y veíamos que se hacían con toda discrecionalidad, con notoria arbitrariedad, y que los principales beneficiarios eran las empresas de los hermanos siriglianos, en este caso TASA y otras. El estudio es muy profundo, analiza exactamente lo que recibe cada uno de ellos y señala en qué consisten las irregularidades o los mecanismos, el modus operandi para facilitar este tipo de desvío de fondos. ¿Algún ejemplo después de las principales irregularidades? Mire, la principal irregularidad es que nunca se verificaba si realmente el subsidio había sido utilizado para la finalidad para la cual estaba destinado. Tampoco si el monto del subsidio tenía una relación con respecto a los kilómetros realmente llevados adelante, porque era sobre la base de una declaración jurada del empresario y no sobre ningún mecanismo de verificación. No había ningún mecanismo de verificación. Por eso es que cuando nosotros realizamos el informe de auditoría, donde fuimos a ver realmente cuáles eran las prestaciones concretas del servicio y lo que las empresas recibían, descubrimos que había situaciones de una enorme anormalidad y además un crecimiento exponencial del sistema de subsidios en este tipo de transporte, de los cuales, como les digo, hablamos de que hay destinatarios muy concretos, que lo eran también en los subsidios que se prestaban también en el tema ferroviario, y estamos hablando de crecimientos exponenciales. Por ejemplo, nosotros auditamos en el 2003 al 2011, 2012, y vimos que se pasó de un porcentaje de subsidios de alrededor de 500 millones a 15.000 millones, vale decir, un incremento de aproximadamente 4 y pico, 5.000% diríamos, en el otorgamiento de esos fondos públicos, sin ningún control de una distribución totalmente arbitraria y discrecional, que en general iba con destino a los mismos personas que en el otro ámbito, ya no en el de automotor de pasajeros, sino en el ámbito del ferrocarril recibían también subsidios importantísimos. Estamos hablando de cifras faraónicas. Cuando nosotros analizamos los subsidios de los siriglianos en el ferrocarril,
vimos que del 2003 al 2009 había 9.000 millones. Estamos hablando entonces de cifras, no hablamos de millones, sino de miles de millones. Y esto, digamos, en un sector clave como es el transporte, en ambos rubros, el automotor y el ferroviario. Después, gracias por atendernos. Cómo no, gracias a ustedes. Leandro Despuy, ex titular de la Auditoría General de la Nación. Un tema más.